A Maru Rosano. Ella, aparte de ser empresaria, de que tiene una empresa que pinta unas cosas divinas, como ya dijiste, es diseñadora, entonces ella está explotando su creatividad y las macetitas las decora y las puedes reciclar. Se recibe más macetitas si tenemos en nuestra casa que no ocupemos para que no la gente no vuelva a comprar y se siga produciendo. O sea, recordemos que nuestra verdadera casa es el planeta, entonces está colaborando en que haya menos en la basura, ¿no? Entonces, y ahora nos vamos a hablar de un tema súper importante, hablando de basura, es cómo hacer nuestra composta en casa. Muy bien. Así es. Bueno, yo empecé con esto por un accidente. Yo soy diseñadora y nada tiene que ver ahora lo que hago, pero gracias a Dios la vida me puso muchas personas que me enseñaron a hacer esto, y entonces ahora yo como agradecimiento lo comparto con quienes quieran hacerlo. Empecé con las macetas recicladas y viendo que la gente necesitaba información sobre tierra, sobre plantas, sobre semillas, me empecé a documentar sobre la elaboración de composta. La composta es lo que se obtiene de cuando la materia orgánica que desechamos se descompone. Y es un fertilizante y un abono orgánico excelente, hecho por la naturaleza misma, está perfectamente equilibrado para que todas nuestras plantas den mejores flores, frutos, y la calidad de la planta sea excelente. Perfecto. Nosotros podemos hacer la composta en nuestra casa de muchas maneras. La manera más sencilla es con un contenedor. Un contenedor perdón, mi querida Maru, lo que pasa es que te alejé tantito el micro por la onda del popeo, del famoso popeo. Ahora sí. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos es un contenedor que puede ser una caja de madera. Si lo queremos hacer de manera profesional, se manda a hacer un contenedor que tiene una puertita en la parte de hasta abajo. Es una vil caja de madera con una puertita hacia abajo y una tapa. Si no tenemos una caja de madera, puede ser un bote de basura, de los de plástico grandotes que sacamos a la calle, con tapa. Lo que le tenemos que hacer es hasta abajo una ranura rectangular, como de buzón. Hasta abajo, para que ahí va a ir saliendo la composta. Y debe tener tapa, sin nada de que la dejo abierta, no, debe tener la tapa y bien selladita. Si no tenemos tampoco un bote de plástico, hasta una caja de cartón que la forremos de plástico, lo podemos hacer. Y también le hacemos la ranurita hasta abajo. Bueno, ahora, ¿qué he hecho y qué no he hecho? Ahí se tienen que poner, en la parte de hasta abajo, bueno, tiene que estar muy limpio el contenedor. Hasta abajo ponemos una mezcla de acerrín y de tierra de hoja. Muy bien. Una cama como de 10 centímetros. Luego ya ponemos todos nuestros desechos orgánicos. ¿Qué desechos orgánicos? Las cáscaras de la manzana, del plátano, cuando guisamos, que le cortamos la colita a la calabaza, la zanahoria, la cáscara de la papa, todo, pepino, frutas, verduras. ¿La cáscara de huevo? La cáscara de huevo, pero todo trituradito, picadito. Tú lo vas a guardar. Yo recomiendo que siempre en la cocina tengamos un topper de buen tamaño y ahí lo vamos echando. Lo vamos juntando en el refrigerador. Y cada 8 días lo vamos a echar ahí, sobre esa cama de acerrín con hojas, vamos a echar. No echen, por favor, no echen cosas con aceite y grasas y productos lácteos. Nada de que me sobró el yogur y le echo el yogur, no. Nada de productos lácteos. Nada de carne, ni de huesos, ni pescado. Pueden echar los papeles de las bolsas de pan, siempre y cuando no estén empapadas de grasa. Sí, papel de estraza, papel de estraza, y que no esté impreso. Si está impreso, vamos a contaminar la composta, porque la tinta, en la mayoría, no es biodegradable. Muy bien. Tampoco excrementos de animales ni humanos. Nada de que voy a echar los papeles desde el baño, no. Tampoco, ni plantas, si podamos del jardín, las plantas enfermas con plaga o raritas, no hay que echarlas. Entonces, buen punto. Sí, porque si no contaminas la composta, y entonces en lugar de tener un compostador vas a tener un criadero de bacterias, plagas, gusanos extraños. Bueno, entonces pones ahí toda la materia orgánica, una camita, y luego le pones una capita se dice de objetos cafés. Los objetos verdes es la fruta, los vegetales. Y los objetos cafés, ¿qué son los objetos cafés? Vas a tu jardín o al del vecino o a la banqueta y las hojas secas, los palitos, si podaste el pasto, guarda ese pasto
No en una bolsa, dejas que se seque y se hace como pajita. Entonces, eso se les hace en sí. Excelente. Eso. A ver, una pregunta. Muchos tenemos cafetera y, bueno, diario sacamos un montón de los filtros de la cafetera. ¿Eso también? Sí, puedes echarle el café, el filtro de café. Excelente. Lo que necesitas es humedad. Después de la capa del acerrín necesitas la capa húmeda, que es la que te va a dar las frutas. También las hojitas, las bolsitas del té. Con todo y bolsa se lo pones. Nada más le quitas la etiquetita que está impresa. Anda. Muy bien. Se lo pones. Eso, qué bueno que se te ocurrió también. Y ya luego la capa de cosas cafés, ya dices la capa verde, la capa café y vuelves a poner acerrín y hojas. Otra pregunta, si yo ya le levanto el dedito. A ver, otra pregunta. Muchos piensan que también con cal, no. O sea, no. Tú ya le estás poniendo, con las cáscaras de huevo le estás poniendo calcio. También igual cuando haces agua de Jamaica y te sobran las flores. O sea, todos estos, esta materia orgánica tiene nutrientes, tiene calcio, se va a crear fósforo, se va a descomponer en elementos básicos. Entonces, si tú le echas cal, lo que estás haciendo es subir el nivel de calcio. Entonces ya no lo estás haciendo naturalmente. Entonces tú debes dejar aquí que todo sea natural. Perfecto. Después de la capa verde, la capa café y luego otra capa de acerrín con tierra de hoja. Perfecto. Y hasta el final colocas una toalla húmeda como para que se selle, o sea, es como hacer un sanguchote. Y hasta el final le pones una capa húmeda, una toalla húmeda, ¿para qué es eso? Porque antes de cerrar el contenedor, si se te metió una mosquita, una araña o algo, con eso vas a impedir de que pase a tu composta. Perfecto. De verdad, escuche todos estos consejos que nos está dando Maru, porque es impresionante la cantidad de basura orgánica que generamos a diario en nuestras casas. Imagínese todo eso que puede ser aprovechable. O sea, no nada más usted va a tener un jardín, unas plantitas padrísimas, sino también está colaborando a esta nueva cultura ecológica que es urgente que tengamos todos nosotros. Y ojo, también lo que usted esté haciendo es el ejemplo para sus propios hijos, para el vecino, para los amigos. Así como luego se pegan las malas mañas, las buenas mañas también se contagian. Entonces, vamos a hacer esto. En apariencia, pues al principio a lo mejor podría ser un poquito tardado. O sea, dedícale tantito de su día a hacer su compostario. Vamos a poner. Esto realmente necesita una supervisión cada 8 días. Exacto. Cada 8 días lo vas a ver. Pero de ahí en adelante es rápido. Es un proceso que así, por ejemplo, en su casa yo tengo un bote destinado exclusivamente para este tipo de basura orgánica. Entonces pico cualquier cosa o los residuos, ahí los echo así, rápido. O sea, está a la mano junto al bote de la basura normal, entonces ahí. Y a la semana voy y hago yo mi composta, que la verdad la voy a corregir porque no está del todo bien hecha. Yo nada más hago hoyos ahí en el jardín y ahí lo meto y lo tapo. Y ya, bueno, hasta el momento, digo, no me ha tenido ningún problema, pero podemos hacerla mejor. Sí, no, hay muchos tips. De hecho, aquí vas a obtener composta hasta los 3-4 meses. Si quieres acelerar el proceso, le añades lombriz. Lombriz roja californiana. ¡Vámonos! Entonces, aprendimos de lombriz. Sí, lo que hace la lombriz es que acelera el proceso. Muy bien. A ver, estos obsequios que estás dando a nuestro auditorio, mi querida Maru, ¿para qué son? ¿Cómo los podemos utilizar? Esto que les estoy dando es humus. El humus es la composta que te platiqué, pero con lombrices. ¿Qué es la diferencia? Su calidad es mucho mejor, porque la lombriz hace que esté el pH neutro y entonces está muy bien hecho. Esto lo que vamos a hacer es una pizquita, yo siempre les digo, como si estuvieran sazonando en la cocina, una pizquita de composta y se la añaden a cada planta. ¡Wow! Cada 4 meses, o sea, tú le vas a echar una pizquita y le va a servir 4 meses. Excelente. Con eso tu planta va a estar fuerte, libre de plagas, mejor floración. ¿El teléfono para que hable? Muy bien, así es, sí, ¿verdad? Y otra sorpresa también para todo nuestro auditorio. Si usted habla para pedir su cuarto de composta, que esto es obsequio de Maru Rosano de Cetina, también el Grupo EXA y Tribuna Radiofónica le va a regalar su bolsa ecológica. Entonces, pues ahí está el paquete, ¿no? Viene usted por su bolsa y por su cuartito de humus. Entonces, pues ahí está bien padre el paquete. Así es. Para cualquier duda, pregunta,
para cualquier solicitud de estas macetas que tú adornas, las haces a mano, bueno, realmente eres un artista. Sí, claro, oye, y todo tu tanto estudio de diseño que hiciste, pues que tienes buen gusto también. Claro, pues aprovecharnos la basura, es eso, reciclar y hacer algo padre, algo novedoso y que me permite vivir, ¿no? Porque a final de cuentas esto es, claro, de esto vivo, gracias a Dios. Es un trabajo súper novedoso, original. Ahora están padrísimos. Y has crecido muchísimo, o sea que es un ejemplo a seguir en todos los aspectos. Maru, ¿cómo te podemos encontrar? ¿En qué teléfono? Pues mira, más que teléfono, a mí me encantaría que nos acompañaran en las jornadas. Cada 8 días tenemos jornadas ambientales en la ciudad de Puebla. Perfecto. Me pueden pedir informes, me pueden encontrar en Facebook, ponen Prindons o Macetas Mexicanas, y ahí voy anunciando siempre las jornadas. Y si no, al teléfono 887-9975. Perfecto. Tu empresa se llama Prindons. Prindons, o pone usted Macetas Mexicanas, y pues ahí está Maru Rosano de Cetina, pues para servirle prácticamente. Encuéntrela en Facebook también. Muchísimas gracias, Maru Rosano. No, gracias a ti por invitar. Ok, y cualquier duda, pues aquí todavía va a estar, Así es, nosotros nos vamos a la pausa, estamos colgadísimos.